Hola, muy buenos días. Gracias por su puntualidad a todas las empresas y profesionales que nos acompañan hoy al lanzamiento del estudio de costos de infraestructura urbana. Este estudio es parte de los aportes que hace Camacol, Bogotá y Cundinamarca para tener buenos presupuestos, para tener buenas estructuraciones, para seguir contratos de obra de diseño e interventoría con muy buenas prácticas. Hoy les quiero presentar al ingeniero David Rosero, quien nos acompañará conociendo este estudio y describiendo sus componentes más importantes. Hola David, ¿cómo estás? Giovanni, muy buenos días a todos los asistentes a este webinar. Bueno, muy complacido de exponer este estudio de costos a todo el gremio que hoy nos acompaña. Fíjense que en este estudio van a conocer 4 grandes componentes. Aquí vamos efectivamente a conocer cómo se explora la plataforma. Es una plataforma web donde no tienen que tener programas adicionales, solamente un computador y un explorador, preferiblemente Google Chrome. ¿Cómo nació este estudio? Pues desde el 2018, adelante David. Desde el 2018 iniciamos un proceso de recopilar información sobre proyectos que están ligados a la cadena de valor de la construcción. En este caso, iniciamos la recopilación de presupuestos de obra de edificios con uso institucional. Ahora vamos a ver qué tipos de edificios. Igualmente, iniciamos la recopilación de proyectos de parques y andenes. Este proceso lo hicimos en Bogotá y 116 municipios en Cundinamarca desde el 2018 al 2023. Ahí nos dimos cuenta de 2 grandes cosas. Primero, hay 3 grandes grupos de cuantías en donde estos proyectos podríamos tipificarlos en 3 grupos de cuantía presupuestal. Todos inician desde 4.000 millones de pesos. Adelante. Entonces, fíjense que toda esa recopilación de proyectos inició desde esa cuantía. Todos los precios que van a ver aquí inician con proyectos de más de 4.000 millones de pesos porque son el 98% de los proyectos que analizamos. Luego viene efectivamente un segundo grupo que va desde los 20.000 a los 80.000 millones de pesos, que diríamos un orden de magnitud media. Y luego unos precios correspondientes a proyectos de más de 80.000 millones de pesos y que podríamos llamar de cuantía alta. Efectivamente, van a ver cómo hemos tipificado cada una de estas cuantías por tipologías de obra de edificios. Es bien importante que esta metodología que hemos realizado aquí, pues efectivamente case con sus expectativas y sus necesidades. Entonces, la primera reflexión es, analizamos proyectos de más de 4.000 millones de pesos y los dividimos en 3 grandes grupos por su homogeneidad en esa tipología de edificación. Y fíjense algo más interesante. Esta gran base de datos que recopilamos desde 2018 tuvo una población de más de 1.150 proyectos. Adelante. Y efectivamente lo que hicimos con esa gran base de datos fue empezar a seleccionar qué proyectos efectivamente íbamos a analizar para sacar efectivamente nuestros precios. Fíjense que esa gran población de 1.200 proyectos eran transacciones de licitaciones públicas realizadas desde entidades de distrito o entidades descentralizadas, alrededor del 35% de entidades con régimen especial, y empezamos a seleccionarlos para efectivamente analizar sus procesos efectivamente de presupuesto y qué tan riguroso era cada uno de sus proyectos. Entonces, efectivamente, sacamos, por supuesto, solamente proyectos de obra nueva, proyectos que tuvieran todos los capítulos
de obra, ahora van a ver todo el presupuesto que tenemos analizado, cimentaciones, estructura, mampostería, redes y acabados, y eliminamos el componente de dotación. Esto porque la variabilidad de presupuestos era muy alta. Y luego de esos 1.200 salieron 538 proyectos y al final nos quedamos con una población de 165 proyectos en donde el rigor y la información disponible es muy alta y por supuesto no están ni anulados ni suspendidos, son procesos que ya llevan un alto porcentaje de ejecución y están en su proceso de entrega. Allí es donde efectivamente nos centramos para ver cuál fue esa transacción en donde un privado aceptó efectivamente firmar un contrato por un valor determinado por una entidad contratante y tuvo éxito en la entrega de ese proyecto. Ahí es donde nace nuestro estudio y ahí es donde nace efectivamente esta valiosa base de datos que por supuesto, aunque tiene efectivamente una línea base de 5 años de trabajo, vamos a actualizar cada 2 meses. Este es un estudio que no tiene efectivamente precios que no se van a actualizar. Vamos a actualizar todo lo que van a ver se va a actualizar cada 2 meses y efectivamente la vigencia de lo que ustedes adquieren tiene efectivamente un año. Es decir, en ese año van a recibir 6 actualizaciones de todo lo que vamos a ver. Entonces, ¿cómo lo diseñamos? ¿Cuáles son los componentes de este estudio? Y ahí nos imaginamos a 4 grandes usuarios. A 4 grandes usuarios para que toda la empresa pueda efectivamente hacer uso de este estudio. Y fíjense que algo bien interesante es que muchas de las buenas prácticas que encontramos estaban, por ejemplo, en las áreas de estructuración de presupuesto. Y eso está muy bien. Creo que son las áreas que tienen una responsabilidad de tener y de contar con presupuestos muy actualizados. Pero también está el área de compras, también está el área jurídica, también está el área administrativa, quienes hacen parte de esa cadena de valor del éxito de un presupuesto. Y para cada uno de ellos tenemos un componente de estudio. Entonces, les vamos a ir presentando 4 componentes para 4 grandes usuarios de su empresa para que puedan acceder a esta información. El primer componente nos lo imaginamos para los estructuradores de proyectos. Este primer componente básicamente nos da los costos directos por metro cuadrado de edificaciones y espacio público. Básicamente tendremos, en edificaciones tenemos metros cuadrados, costo directo por metro cuadrado de oficinas, salud, educación, recreación, por supuesto por nivel de complejidad, parques por nivel de endurecimiento, porcentaje de zona dura y los andenes. David, cuéntanos cómo podemos acceder y cómo podemos conocer este componente en el estudio por medio del portal. Vale, Giovanni, aquí para mostrarle un poco a los asistentes cuál es el resultado, como nosotros les estamos presentando gráficamente los resultados del estudio. Digamos que la idea es que los usuarios puedan ver muy fácilmente los resultados del costo por metro cuadrado de construcción. ¿Qué van a encontrar? Van a encontrar los 6 tipos de proyectos, como tú mencionabas: oficinas, deporte y cultura, los edificios educativos, de salud, los parques y también digamos lo que es específicamente la construcción de andenes. Cada uno de estos tipos de proyectos los van a tener discriminados por el nivel de complejidad. En este caso, por ejemplo, los edificios del sector educativo los tenemos discriminados en 3 grupos. Un grupo de proyectos de alta complejidad mayores a 80.000 millones de pesos, con proyectos con presupuestos superiores a este monto, con áreas que oscilaron entre 10.000 y 40.000 metros cuadrados y bueno, que tienen en sus especificaciones técnicas cimentaciones profundas, de alta complejidad, concretos de alta resistencia, acabados especiales y unas redes internas especializadas. Asimismo tenemos otros 2 campos, un campo digamos de mediana complejidad con proyectos de 80.000 a 20.000 metros cuadrados con unas especificaciones arquitectónicas y estructurales mucho menos exigentes, y finalmente un grupo de
proyectos de baja complejidad, proyectos inferiores a 20.000 millones de pesos y superiores a 4.000 millones, que bueno, son, digamos que edificios más pequeños, oscilan entre 1.000 y 5.000 metros cuadrados, y con especificaciones pues mucho más bajas. De cada uno de ellos van a obtener la actualización bimensual de los costos. Estos costos, digamos que se actualizan bajo dos mecanismos. Nuestra metodología contempla una actualización primero basada en nuevos proyectos que se vayan adjudicando para realización en estos sectores, y también, por otro lado, la actualización con base a los indicadores de costos que maneja el Departamento de Estadística Nacional. Van a obtener esta información a modo de gráfica también y a modo de dato para que ustedes lo puedan procesar en sus organizaciones. Muchísimas gracias, David. Aquí nos imaginamos también usando este módulo a todos aquellos que están efectivamente, por ejemplo, evaluando si se presenta en una licitación o no. Si efectivamente esa tipología a la cual se van a presentar de proyecto no está dentro de estos rangos, o está, pueden haber que esté por abajo o esté por encima, pues efectivamente ahí ya van a generar alertas o beneficios para efectivamente saber si ese proyecto está en el estándar de mercado de este tipo de licitaciones. Fíjense que por cuantía estamos hablando de que estos 150 proyectos que tenemos analizados pues superan los 10 billones de pesos en total solamente en Bogotá. Efectivamente, si estos precios son efectivamente referente en el mercado por ser gran parte de esa cuantía que se ejecuta en el distrito, pues son una muy buena base para evaluar efectivamente futuras licitaciones, si estoy dentro de si esa licitación está dentro de ese rango que me dice Camacol que el mercado normalmente se mueve. Y por supuesto el mismo análisis pues efectivamente será para edificaciones, parques, dependiendo no a la complejidad estructural, sino al índice que tengan de área verde y área dura, y en andenes, pues efectivamente es pues mucho más sencillo el análisis, ya que no tiene esas grandes tipologías, sino simplemente demolición, base, corona y efectivamente la instalación de los adoquines. Entonces, ese es el primer módulo que hemos diseñado para esos estructuradores, para efectivamente cuando hay una hoja en blanco y no se sabe nada sobre esos costos que puede tener ese proyecto. Nosotros aquí damos 3 escenarios y fíjense que en la gráfica del centro pues ese valor se va a ir indexando conforme a las mediciones de mercado y a las transacciones que encontremos nosotros cada 2 meses para que efectivamente ustedes tengan el mejor precio. Vamos con el segundo componente, y este es básicamente segregar ese metro cuadrado de costo directo por capítulos de obra. Aquí tenemos 9 capítulos de obra en los cuales van a poder encontrar el impacto que tiene el movimiento de tierras en el costo directo, la mampostería en el costo directo. Cada una de estas actividades efectivamente ya no por tipo de o uso no institucional, sino efectivamente por la actividad. David, cuéntanos cómo funciona este módulo del estudio. Bueno, muy similar a como mirábamos el de costos de proyectos. Lo estructuramos por los 8 capítulos que tú nos mencionabas. En la parte izquierda, el usuario va a poder seleccionar el capítulo constructivo en el que esté interesado, y les mostrábamos que los resultados salían por el nivel de complejidad de los proyectos. En este caso van a manejarse de la misma forma. En la medida en que el usuario seleccione los capítulos en la parte izquierda del tablero, en la parte derecha van a poder obtener la información de cada uno de esos capítulos en cada uno de los niveles de complejidad de los costos directos. Entonces, en la parte derecha van a poder observar esa información. Igualmente se actualiza bimensualmente bajo la misma metodología de los proyectos. Finalmente son los mismos proyectos
que se están analizando para el costo por metro cuadrado de construcción. Son proyectos que se analizan como variación de los capítulos constructivos. Entonces también la variación va a ser muy real, va a ser, digamos que específica de estos proyectos en cuanto a su utilización. Y bueno, también lo van a poder ver en forma gráfica en el centro del tablero. Entonces, fíjense que este módulo del estudio ya es efectivamente para encontrar eficiencias en cada uno de estos capítulos, dependiendo de las condiciones de cada proyecto, porque cada proyecto es diferente y cada peso cuenta. Entonces, aquí me imagino, por ejemplo, a los responsables del presupuesto encontrando en donde efectivamente mi proyecto está o por encima del mercado y las razones por las cuales eso puede pasar, o las razones por las cuales encontré eficiencias en cada uno de estos capítulos. Creemos que es la forma más fácil de reportar ese seguimiento que le hacemos a los proyectos con efectivamente una base muy sólida de más de 150 proyectos que se desempeñan de esta forma independientemente del uso que tengan. Entonces, vuelve efectivamente un segundo módulo para efectivamente estos presupuestadores y estos responsables del presupuesto, pero también, por ejemplo, para este personal de compras que está efectivamente buscando la forma de ver qué es lo que le pega más al costo directo y cuáles son las actividades en donde tenemos más necesidad de encontrar eficiencias. Cada uno de estos capítulos del presupuesto hacen alrededor del 95% de este costo directo y efectivamente creemos que son los capítulos en donde debemos poner la lupa para encontrar efectivamente esas dinámicas del mercado frente a las edificaciones. Fíjense que, por ejemplo, de semestre a semestre, uno puede encontrar inclusive diferencias en cada uno de estos capítulos. Por ejemplo, una cosa es encontrar un presupuesto de movimiento de tierras en diciembre del 2022 a junio del 2023. Para que veas el resultado. Se hizo un tatuaje y no pensó que esto pasaría. Mira el impactante resultado. Una realidad de mayor permanencia de la maquinaria, o por ejemplo por coyunturas como el alza del diésel. Entonces aquí hay que tener muchísimo cuidado, no solamente en el gran costo directo que estamos efectivamente dando en el primer módulo, sino también en los cambios porcentuales o en los pesos que tiene cada una de estas actividades. No podemos segregar el análisis global del costo directo sin entender cada una de ellas, y por eso es que este segundo módulo es tan importante, inclusive para las áreas de compras. Y vamos con los últimos dos módulos del estudio. Aquí queremos efectivamente presentarles un módulo de insumos y de cómo creemos que ya luego de haber hecho una prefactibilidad de un orden de magnitud con los primeros dos módulos, ¿cómo le puedo hacer seguimiento a mi contrato? Y aquí queremos proponer efectivamente que le hagamos un seguimiento por medio de una fórmula de reajuste, por medio de los índices de cómo efectivamente se mueve el mercado, pero ya no por metro cuadrado ni por actividades de obra, sino por insumos. Aquí tenemos más de 20 insumos en los cuales ustedes van a poder analizar efectivamente cómo varían ese mercado de la compra de esos insumos. No vamos a dar precios de cada insumo, porque efectivamente pues es responsabilidad de cada empresa tener efectivamente esas bases de datos que creo que son absolutamente complementarias a nuestro estudio. Nosotros queremos ir un poco más allá y dar efectivamente un respaldo gremial hacia la utilización de estas fórmulas de reajuste en los contratos y de guardar dentro de su empresa esta práctica que efectivamente tiene el único objetivo de mitigar riesgos frente a las alzas de esos insumos y que usted los detecte a tiempo. David, cuéntanos cómo los usuarios pueden acceder a esta herramienta. Bueno, ya es un tablero también muy similar. En la parte izquierda van a poder obtener el listado de insumos. Como tú decías, hay 20 insumos, los más importantes para el sector constructor. Del acero, aparatos sanitarios, bloques, concreto común, enchape,
pinturas, puertas, ventanería, formaleta, alambre, pisos en madera, pisos laminados, elementos metálicos, cubiertas, vidrios, impermeabilizantes, elementos prefabricados, tubería de PVC, equipos de elevación, accesorios eléctricos y tubería en cobre y galvanizado. De cada uno de ellos van a poder obtener cómo ha variado los precios de estos insumos desde enero del 2022 hasta la fecha de hoy. Bueno, a la parte derecha, lo que tú nos comentabas del reajuste del precio, lo van a poder realizar de una manera muy práctica, simplemente ingresando el insumo, o sea, recalcular en precios, colocando el valor contratado, bien sea del insumo como tal, o bien sea de una actividad que lo involucra, y colocando las dos fechas que quieren de reajuste. Esto obviamente se puede utilizar mucho para el tema de actas de cobro en los procesos de contratación, para la actualización de los precios de los estudios en específico, y también para procesos de liquidación contractual en caso en que pues la variación de los precios económicos del mercado pues haya sido tan notoria que ha llevado a un desequilibrio contractual financiero. En la parte inferior van a tener el valor ajustado a la fecha. Por ejemplo, en este caso, en el video pueden ustedes observar un ejemplo del concreto. El concreto ha variado, por ejemplo, en este caso, en un insumo que podríamos decir vale 500.000 pesos. Si lo traemos a la fecha de hoy, va a estar cerca de los 640.000 pesos. Y eso lo pueden realizar para cada uno de los insumos que ustedes encuentran en la parte izquierda. Muchas gracias David. Y este módulo también nos lo imaginamos, además para hacer toda esta parte de gestión del contrato, pues con un insumo bien importante, que es no solamente el ICOSET, que nos ayudó efectivamente y les ha ayudado seguramente a sus oficinas en hacer esa indexación, pero con un componente adicional, y es que muchos de estos insumos van a tener un reflejo en su variación bimensual en los otros tableros, y van a poder efectivamente cotejar si efectivamente ese insumo está impactando cada una de las actividades que vieron en el capítulo anterior. Entonces, este es inclusive ver muchísimo más a fondo cómo el estudio acompaña esa gestión contractual y cómo efectivamente detectar riesgos en los proyectos, porque vamos a colocar, por supuesto, si ustedes hacen parte de este estudio, van a tener desde el 2022 toda esta información, y año a año, pues eso se vuelve una base de datos para calcular esos riesgos de variabilidad de los insumos y poder tener efectivamente unas conexiones entre los insumos y los costos directos de mi proyecto que debo efectivamente prever. Y por último tenemos un cuarto componente que creemos que efectivamente cierra esta gran oferta de valor de este estudio. Y creemos, básicamente, yo ya te di los precios para rápidamente hacer una prefactibilidad, ¿cierto? De parques, de andenes y de edificaciones de uso institucional, ¿cierto? Y si mi proyecto va a tener que entregar o es parte de la propuesta urbana, algún tipo de estas infraestructuras urbanas, pues ya tengo cuánto cuesta. Pero ¿qué pasa para esas entidades que están buscando consorciarse con otras? Es decir, que están buscando socios o están buscando contratistas. Ahí veríamos que hay todavía muchísima información que hay que recoger. Y nosotros efectivamente ya la veníamos haciendo desde el 2018. Nosotros tenemos una base de datos de todos aquellos contratistas que se han adjudicado en alguno de los proyectos que acabamos de analizar. Esto, efectivamente, no solamente en obra, sino en una gran base de datos de diseñadores y de firmas interventoras. Aquí hemos colocado no solamente proyectos desde 4.000 millones de pesos, sino todo el universo de esas adjudicaciones que inician desde los 300 millones. Este componente creemos que apoyará la gestión de cotizaciones
de esas áreas de compras, esas áreas administrativas que están buscando todo el tiempo empresas que puedan cotizar un andén, que puedan cotizar un parque, un acondicionamiento de una zona verde, y lo puedan hacer dependiendo a la escala y al tamaño del proyecto y al tipo de proyecto. Este es uno de los componentes que más agrega valor, por ejemplo, a la gestión comercial también de las empresas de insumos o los comerciantes de insumos a la hora de tener una muy buena base de datos de empresas que están desarrollando y ejecutando estos proyectos, con éxito, por supuesto. David, por favor, muéstranos cómo funciona nuestro directorio de contratistas. Bueno, en la pantalla ustedes observan un tablero que en la parte izquierda les va a arrojar ese histórico, como decía Giovanni, desde el año 2018. El funcionamiento es muy fácil. En la parte izquierda ustedes seleccionarán el año que requieren consultar de proyectos, y en la parte superior van a encontrar 3 filtros para guiarlos hacia una búsqueda de contratistas mucho más acertada. El primer filtro es el tipo de negocio. Como les comentaba Giovanni, manejamos el monitoreo de tanto las obras, los contratos de obra, como los contratos de diseños y estudios de proyectos de esta escala. Igualmente las interventorías vinculadas a las obras y a los estudios y diseños. Es el primer filtro, digamos, el tipo de negocio como tal. El segundo filtro es el tipo de edificación o el tipo de proyecto. Vamos a encontrar los proyectos que ya hemos visto a lo largo del estudio, todo lo que tenga que ver con el sector educativo, el sector de deporte y cultura, el sector de oficinas y el sector de salud. Igualmente en la parte de deportivos y culturales va a estar todo el tema de parques y andenes, y para que puedan, digamos, realizar una escala dependiendo del interés que tengan de proyectos de mayor o menor complejidad, en la parte derecha encuentran un filtro de cuantía que lo que permitirá es, si estamos, por ejemplo, interesados en proyectos de alta complejidad de un valor superior a X, por ejemplo, en este caso el video está aplicando un filtro de 5.000 millones de pesos, el sistema lo que hará es realizar estos 3 filtros de forma simultánea y desarrollar los resultados en forma tabular con tanto quienes son los encargados o los responsables del desarrollo del proyecto, digamos, quién fueron las empresas contratantes, que bien nos decía Giovanni, pueden ser entidades públicas o entidades descentralizadas o patrimonios autónomos, y finalmente, pues, quién es el contratista vinculado al proceso, bien sea en una forma individual como empresa o bien sea en una forma de asociación plural como un consorcio, una unión temporal. Ustedes podrán encontrar los datos de contacto de estas empresas en caso de que estén interesados en un vínculo comercial con ellas, y también para efectos de sus estudios de mercado. Perfecto. Y vamos con el cierre de nuestro lanzamiento y con noticias muy, muy importantes. Una pregunta recurrente, y es cómo acceder efectivamente a esta información. Y el primer paso es escribir esa intención de conocer cómo acceder al correo de Rosero, que es el correo de David, de rosero@camacolbic.co. Allí usted puede consignar las dudas que usted, no vamos a tener por cuestiones de tiempo, no vamos a tener un espacio de dudas para todos, porque son dudas seguramente muy técnicas y de repente nos quedamos hasta el mediodía acá, pero en ese correo usted nos puede preguntar efectivamente si necesita más, si necesita menos. Este estudio incluye efectivamente varios módulos. Entonces, por ejemplo, si usted dice, tenemos 4 módulos adicionales, por ejemplo, tenemos precios de diseños e interventorías, ¿cuánto de eso es el porcentaje de obra? Tenemos, por ejemplo, toda la base de datos de los 165 proyectos y los 165 presupuestos oficiales, analizados por los 9 capítulos, analizados por los 20 insumos. Si usted dice, no, yo quiero toda la gran base de datos para alimentar mi empresa con esos datos, efectivamente todos esos módulos están disponibles. Así que este estudio es solamente la punta del iceberg de una cantidad de información que tenemos acá en Camacol. Y la primera fase para hacerlo es escriba su nombre de su empresa, el contacto y las preguntas que tenga o las sugerencias que tenga para este estudio a drosero@camacolbic.co.
por supuesto, van a tener conocimiento de cuánto cuesta el valor del estudio, con dos grandes ventajas. La primera es que si usted es afiliado va a tener un descuento del 30% en el valor de este estudio, y si usted se inscribió efectivamente a este webinar, pues también va a tener un descuento del 10% en ese valor, que van a ver que efectivamente sopesa todos los problemas que tenemos en los presupuestos y en la falta de presupuestos actualizados. Creemos que es una oferta de valor muy importante para su empresa. Entonces, no lo dude, por favor, escriba a drosero@camacolbic.com con sus preguntas. A vuelta a ese correo le respondemos máximo al próximo día. Ya efectivamente usted va a tener esta presentación que acabamos de hacer y la propuesta comercial para que su empresa pueda acceder de manera online, solamente mediante un link, toda esta información. Les agradecemos su puntualidad, todas sus preguntas que nos han enviado por medio del chat, y como les digo, si usted se inscribió a este webinar, por favor espere en su correo durante el día de hoy y mañana esta grabación, la presentación y efectivamente la propuesta de precio con los beneficios de los descuentos. Muchísimas gracias a todos y les deseamos un excelente día. Chao, chao.